el método. Yo no lo encontré en el campo. ¿El discurso del método? Sí. No, porque esos serán teóricos. Ustedes tienen que trabajar el Tratado de las Pasiones en el marco Ah, del método. O sea, ustedes lo que tienen es el Tratado de las Pasiones. entonces el otro no nos van a tomar. Oh, No. oh. Listo. Gracias. O sea, las Lo preguntas mismo que hacen pasa en con relación el a eso texto de son, Hume. ¿cómo, Matías, perdón? Lo mismo pasa con el texto de Hume, que hay uno solo. Claro, solamente ustedes tienen como texto obligatorio lo que está subido al campus, ¿sí? O linkeado en el campus porque figura después en la página de la materia, como textos obligatorios. ¿Mm? Esos son los textos de práctico. De todas maneras, los temas que ustedes tienen, digamos, son tanto de teóricos y de prácticos, por lo cual digamos, lo que se desarrolla en teóricos, tanto los teóricos de Lucía como lo que trabajan acá en este espacio, bueno, forma parte de lo que puede incluirse en el desarrollo de cualquier consigna. ¿Mm? Pero los textos que tienen que trabajar son los que se bajan del campus. ¿Eh? Profe, una pregunta. Los textos de seminario, hay un informe, un trabajo que se hace desde el 11 de febrero. ¿El texto que se toma es hasta esa fecha, digamos? ¿Hasta que el que se ve el 11 en seminarios? Sí, en realidad los textos, esto yo lo expliqué la vez pasada, nosotros vamos a hacer un recorrido de seminario. El recorrido, y ya que estamos, arrancamos con el tema, parte de la creación de la Universidad de Buenos Aires hasta la creación de la Facultad de Psicología. Tomamos ese recorrido fundamentalmente porque el año pasado se cumplieron 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que vimos hasta ahora, en la primera parte que estuvimos viendo, es cuáles son los discursos psicológicos que se inscriben en la Universidad de Buenos Aires cuando recién se crea la UBA. Y esto es un momento antes de lo que es la aparición de la psicología experimental. La psicología experimental, ustedes saben que surge en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, vemos un poco qué es lo que acabamos de ver ya en lo que aparece como en la primera mitad del siglo XIX, que es el momento en el que surge la Universidad de Buenos Aires, y estos primeros discursos con estos referentes del pensamiento, de las primeras ideas psicológicas en nuestro país que mencionamos la vez pasada, que eran Fernández de Agüero, Juan Crisóstomo Lafinur y Diego Alcorta. Diego Alcorta principalmente como alguien que se sostiene durante bastante más tiempo, que son aquellos que de algún modo son representantes locales del pensamiento europeo. ¿Mm? Así que, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a arrancar con lo que sería el desarrollo de la psicología, psicología de universidad, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Mm? Hoy vamos a empezar a ver eso. Esto ya incluye lo que sería el primer momento de la periodización que sitúa Lucía, que es el periodo conservador. ¿Sí? El periodo conservador, que ustedes van a ver que muchas veces abarca de 1900 o de 1880, pero es generalmente la generación del 80 hasta, digamos, 1916, que hay elecciones nacionales, cuando asume Hipólito Yrigoyen. Bien, vamos a arrancar entonces con nuestro tema. Esta segunda mitad del siglo XIX va a estar marcada, por un lado, por la caída de Rosas, a partir, digamos, de toda la gesta de Urquiza, etcétera, etcétera, y hacia 1852 vamos a encontrar que aparece la designación, después de la caída de Rosas,
de lo que va a ser el primer rector laico de la Universidad de Buenos Aires. Los 5 primeros rectores habían sido sacerdotes. Habíamos visto al presbítero Antonio Sáenz, que después va a ser sucedido por José Valentín Gómez, después por Santiago Figueredo, por Paulino Gari y al final por Miguel García. A partir de esta segunda mitad del siglo XIX empieza a haber muchos movimientos institucionales. Muchos movimientos institucionales que van a afectar la Universidad de Buenos Aires, pero también muchos movimientos institucionales que van a afectar la configuración de la República. No olviden que la Constitución Nacional es de 1853 y ahí aparece todo un periodo de reorganización de la nación argentina que no se hace de la noche a la mañana y que lleva además muchos despelotes, tal como corresponde a la historia de nuestro país. ¿Sí? Así que algunos de estos salpican, o mejor dicho, también incluyen a la Universidad de Buenos Aires. Uno de los primeros problemas que aparecen, recuerden que yo les había dicho que la enseñanza de medicina estaba a cargo de la Escuela de Medicina. Bueno, en un momento determinado la Escuela de Medicina se separa de la Universidad de Buenos Aires. Acá hay una cuestión como dato de color muy interesante, porque si ustedes, por ejemplo, interrogan a algún historiador de la medicina, hay historiadores muy interesantes en la Facultad de Medicina de la UBA, que han trabajado mucho sobre la historia de la medicina y la historia de la psiquiatría, gente muy reconocida y muy interesante, y algunos de ellos dicen, bueno, la historia de la Facultad de Medicina es anterior a la UBA. Es más, nosotros creamos la Universidad de Buenos Aires, porque sin el protomedicato, ¿qué hubiera sido la Universidad de Buenos Aires? Más allá de la cuestión narcisista que esto implica, efectivamente la universidad deja de contar en ese momento con la Escuela de Medicina. Al principio era hasta que se reorganizara la Universidad de Buenos Aires. Porque también recuerden ustedes que cuando se crea la Universidad de Buenos Aires se crea en un momento en el cual, digamos, la provincia de Buenos Aires, la región de Buenos Aires, estaba separada del resto de las provincias unidas del sur. Con lo cual, digamos, había un vínculo muy especial con lo que era la gestión de gobierno de Buenos Aires. Y en parte, medicina queda pegada a la gestión de gobierno de Buenos Aires. Bueno, hay una serie de movimientos allí. Se decreta, digamos, el Consejo de Higiene Pública, se vuelve a restablecer la Academia de Medicina y se plantea dentro de lo que es la reorganización de la Universidad de Buenos Aires, elevar a la jerarquía de facultad la Escuela de Medicina. Es decir, que en algún punto, efectivamente, es así, se crea la primera facultad dentro de la Universidad de Buenos Aires, que va a ser la Facultad de Medicina. Unos años después, hacia 1874, después de una cantidad de procesos en donde hay una interna con el Departamento de Jurisprudencia que dependía de la Academia Nacional de Jurisprudencia y que llevaba adelante la enseñanza de Derecho y Ciencias Sociales, también se crea la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, incluyendo, digamos, a la Academia de Jurisprudencia y configurando así la segunda facultad dentro de la Universidad de Buenos Aires. Y allí se reintegra también la Facultad de Medicina que había tenido, digamos, idas y vueltas de separaciones con la Universidad de Buenos Aires. Otro tema
es lo que ocurre con lo que era el Departamento de Ciencias Exactas, que si ustedes recuerdan, exactas, digamos, daba no solamente las ciencias físicas y matemáticas, sino principalmente, digamos, estaban las carreras de ingeniería, de arquitectura, estaba proyectada para formar profesionales, ingenieros y arquitectos. Bueno, hay hacia 1874 una serie de internas y se separan en dos facultades el Departamento de Ciencias Exactas y se divide entre la Facultad de Matemática y la Facultad de Ciencias Físico-Naturales. Hay una serie de cuestiones que ocurren ahí, digamos, en este periodo reorganizativo, y hacia el año 1881 se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires. Recordemos que hasta ese momento había dos universidades nada más en todo el país, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires, únicas hasta 1905. ¿Sí? Únicas dos universidades nacionales. Bueno, al nacionalizarse la Universidad de Buenos Aires, hay otro movimiento que se genera en la organización interna de la universidad y de las facultades, y ahí sí se vuelve a unificar la Facultad de Exactas, que pasa a llamarse Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y después nuevamente va a cambiar su nombre, pero ya forma parte de las tres facultades que tiene la Universidad de Buenos Aires. La de Medicina, la de Derecho, que es Derecho y Ciencias Sociales. Ahora vamos a ver que este agregado de Ciencias Sociales tiene su importancia. Y, por otro lado, la Facultad de Exactas. Bien, en el año 85 aparece, esto es un dato importante, la Ley Avellaneda. La Ley Avellaneda que en aquel momento Avellaneda, Nicolás Avellaneda, era rector de la Universidad de Buenos Aires y también era senador por Buenos Aires, y presenta un proyecto de educación superior, que es el primer instrumento legal destinado a regir las universidades nacionales, en aquel momento solamente esas primeras dos universidades nacionales, y una de las cosas que imponía la ley Avellaneda era la autonomía de la universidad, la autonomía universitaria. Esto es, digamos, la autonomía respecto del Poder Ejecutivo Nacional. Esto significa que tenía potestad para su propia organización interna y también para la confección, ejecución de sus planes de estudios. Hasta ese momento dependía por completo del Poder Ejecutivo Nacional. Hay allí unas internas, dimes y diretes, por lo cual hay un punto en el cual, digamos, se aprueba la ley Avellaneda, pero el Poder Ejecutivo Nacional se reserva la potestad de designar a los profesores titulares. Y designa a los profesores titulares a partir de una terna que presenta el Consejo Superior de la Universidad. Tengan en cuenta que esto configura una universidad bastante elitista en ese momento. ¿Por qué? Porque en definitiva, si los profesores son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, está bien, propone el Consejo Superior una terna, pero elige dentro de esos tres el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, los que elige el Poder Ejecutivo Nacional son los que van a conformar el Consejo Superior de la Universidad, porque el gobierno de la universidad en aquel momento estaba conformado solamente por los que eran profesores titulares y que eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que hay ahí un cierto círculo vicioso que sostiene una élite de la academia
tal como está planteada. Esto va a dar lugar a muchos desencuentros y muchos movimientos entre el resto de los profesores de la universidad y también los estudiantes de la universidad, que van a después desembocar primero en una reforma universitaria que se va a hacer dentro de la UBA y después en la famosa reforma universitaria que se va a hacer en el 18. Pero, de algún modo, van a empezar a darse estos movimientos, por un lado, a partir de lo que habilita la ley Avellaneda, pero también a partir de esta tensión que se genera entre el Poder Ejecutivo Nacional, que quiere dominar la Universidad de Buenos Aires, y también los profesores y estudiantes que quieren ser autónomos, ¿sí? Hacia 1886 se va a aprobar un primer estatuto universitario que contempla la ley Avellaneda. También hay otra cuestión que tenemos que tener presente. La aplicación de la ley Avellaneda en todos sus puntos durante todo este periodo del siglo XIX solo se hace muy parcialmente, ¿sí? Solamente se va plenamente a implementar después de la reforma del 18. Esto es a partir de un movimiento democrático distinto que se va a generar después de 1916. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Bien, entonces, a partir de ese nuevo cambio del estatuto de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales va a adquirir este nuevo nombre que es con el cual va a permanecer durante una gran cantidad de años. No obstante eso, va a seguir siendo la sede de Ingeniería y de Arquitectura, que durante muchos años no va a aparecer la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Hasta avanzado el siglo XX, y mucho después la Facultad de Arquitectura. O sea, va a haber hasta ese momento 3 facultades. Hacia 1894 se va a producir un movimiento interesante, después vamos a ver por qué nos interesa, porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales reforma su plan de estudio. Dentro de esta reforma estaba la inclusión de lo que se llamaba filosofía del derecho, que se va a dividir en 2 años y en uno de esos años se va a dedicar a la enseñanza de la filosofía. Dentro de lo que es la enseñanza de la filosofía que se va a dar en derecho, se va a incluir psicología. Y ahí va a aparecer los primeros referentes en esta segunda mitad del siglo en la enseñanza de la psicología, que después, Profe, algunos de ellos se van a trasladar. ¿Perdón? ¿Está grabando o está en pausa? No, está grabando, ¿eh? Ah, disculpe, gracias. Detener grabación, me dice, pero no la vamos a detener. Después, esos referentes, algunos de ellos, se van a trasladar a la enseñanza de la psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, que recién se va a crear en 1896. En 1896, el 13 de febrero. Allí, cuando se sanciona el primer plan de estudios de filosofía y letras, se va a incluir un curso obligatorio de psicología. Hay una cuestión interesante que ya les adelanto en relación a esto, porque en esos primeros planes de estudio no aparece siempre el nombre psicología. Y esto tiene que ver con que si ustedes hacen un poco de memoria y recuerdan que la psicología aparece como una disciplina independiente a partir del movimiento que genera Wundt, cuando Wundt le da un método y un objeto propio, eso requiere otro análisis aparte, pero en definitiva, hasta ese momento, la psicología era una rama particular de la filosofía, con lo cual, digamos, no se hablaba de psicología, se hablaba de filosofía,
directamente. Pero vamos a ver que muchos autores, cuando hablan de filosofía, enseñan psicología. Y esto empieza a darse hacia final del siglo XIX en la Facultad de Derecho en primer lugar y después en la Facultad de Filosofía y Letras, donde después ahí sí se va a consolidar la enseñanza y la investigación de la psicología y se va a volver efectivamente experimental. Bien, dos o tres cuestiones de lo que ocurre en este movimiento que es anterior a la aparición de la Facultad de Filosofía y Letras y que involucra a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En esta reforma del plan de estudios de Derecho se incluye un curso de filosofía general. La mayor parte de los contenidos de ese curso de filosofía general son de psicología. Y se va a designar como profesor titular de esa materia de filosofía general a Ernesto Weigel Muñoz. Ernesto Weigel Muñoz va a ser el primero que, conjuntamente con Rodolfo Rivarola, que va a ser designado suplente de Weigel Muñoz, van a llevar adelante la enseñanza de la psicología en Derecho. Ambos son referentes muy importantes del derecho, son juristas en la Argentina. Pero ¿qué ocurre? Ocurre por un lado que el campo del derecho hacia fines del siglo XIX va a estar muy emparentado con la psicología, sobre todo muchos profesionales del derecho. Por un lado, porque, como se lo señalaba antes, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con lo cual los juristas, además de dedicarse al campo del derecho, muchos, por un interés, por una cuestión epistemológica o como un hobby, se abocan a distintos terrenos de las ciencias sociales, como ocurría con Bunge, como ocurre con Weigel Muñoz, como ocurre con Rodolfo Rivarola. Muchos de estos autores interesados también por el conocimiento del funcionamiento del comportamiento humano, que permite además entender el comportamiento social y permite también enriquecer la doctrina del derecho. Esto en un escenario en el cual hacia fines del siglo XIX también va a emerger otra disciplina que luego vamos a prestarle un poco más de atención, que va a estar muy emparentada tanto con el campo del derecho como con el campo de la psicología, que es la criminología, ¿sí? Entonces va a haber un cierto circuito para aquellos interesados en el campo de la ley, en el campo del derecho, que va a circular por la psicología, la criminología y el derecho. Y muchos autores indistintamente van a dar vueltas sobre ese terreno en la enseñanza tanto de una disciplina como de otra. Esto es un poco lo que ocurre con Rivarola y lo que ocurre con Weigel Muñoz. Weigel Muñoz durante mucho tiempo se va a dedicar a la enseñanza de la psicología. Tiene una obra muy reconocida que es Teorías Psicológicas y que de algún modo hace una síntesis, una de las primeras síntesis de las distintas doctrinas en psicología que hay de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Otro texto muy importante es La psicología y las ciencias sociales y otro es el de la sinopsis de las lecciones que había dictado Weigel Muñoz en la Facultad de Derecho, en donde, si ustedes las recorren, van a ver que el 80% de esas lecciones de filosofía corresponden a contenidos de psicología, a historia de la psicología y, por otro lado, a un panorama que da cuenta de las distintas escuelas psicológicas que aparecen en ese momento. Bien, hacia 1896 se crea la Facultad de Filosofía y Letras y cuando se aprueba el plan de estudios
de filosofía se incluye un curso obligatorio de psicología que dura el primer año de la carrera. Es decir, es un curso anual de psicología que tenía un lugar troncal en la formación de filosofía y letras. Hubo distintas discusiones en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, porque la primera idea que había, como era una facultad nueva, era que para el estudio de la psicología, los estudiantes de filosofía y letras se trasladaran a Derecho para estudiar con Weigel Muñoz. La facultad de filosofía no quería eso, quería tener sus propios profesores. Y ahí hay toda una puja que lleva mucho tiempo en definirse hasta que se termina de definir muy avanzado el año, con lo cual ese primer año no se puede terminar de dictar la enseñanza de la psicología. Y cuando se eleva, recuerden que habíamos dicho que los profesores eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de una terna que proponía el Consejo Superior de la Universidad. En esa terna no figura Weigel Muñoz, sí figura su suplente, que es Rodolfo Rivarola, y que es quien va a ser elegido para quedarse a cargo de la enseñanza de la psicología en la Facultad de Filosofía y Letras que recién se inaugura. Bien. El momento que vamos a ver de aquí en adelante tiene que ver con los distintos avatares de esa cátedra de psicología y la creación de una segunda cátedra de psicología, a la cual vamos a ver a qué responde esas dos cátedras, que mejor, más que dos cátedras, conviene llamarle dos cursos, ¿sí? Porque no es cátedra 1 y cátedra 2, como historia 1, historia 2, o psicoanálisis de Delgado y psicoanálisis de Lasnik, qué sé yo, sino que se trata de dos cursos distintos. Un primer año y un segundo año, otro año más de psicología. Y eso va a depender de una reforma del plan que se va a hacer, que ahora lo vamos a ver. Pero además, en ese contexto es donde se introduce la psicología experimental en la Universidad de Buenos Aires y se inscribe en el ámbito de estas cátedras de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. En primer lugar, lo que tenemos que tener presente es qué es lo que pasa con la psicología experimental en el mundo, para entender un poco cómo es que llega a desembarcar en nuestra Universidad de Buenos Aires. Como ustedes saben, el primer laboratorio de psicología experimental lo crea Wundt en Leipzig. No me voy a meter con la historia de este laboratorio, pero el pobre Wundt no es que lo crea porque la universidad le dice, dale negro, hacete un laboratorio, que venimos necesitando eso. Para nada. Wundt arma su laboratorio de manera privada. Recién después, unos años después, es incorporado a la Universidad de Leipzig, cuando ya Wundt es reconocido mundialmente y la universidad dice, epa, mejor nos conviene que este buen señor con su laboratorio forme parte de nuestra universidad. Y entonces ahí es incorporado. Es decir que, la historia por supuesto que es mucho más larga, pero es importante señalar que no fue automático, sino que hubo un trabajo que tuvo que hacer Wundt y que a partir de ese trabajo luego empieza a difundirse y a diseminarse el modelo que Wundt había establecido en su laboratorio en Leipzig. Ese modelo de psicología experimental, que es el que se va a llamar introspección experimental, es el que después se va a ir expandiendo, aunque con distintas modificaciones a las distintas universidades del mundo. En primer lugar, un personaje muy importante, que era Stanley Hall, en el medio norteamericano, que es también alguien que lo invita a Freud a dar las conferencias ya en el siglo XX, al medio norteamericano, crea en la Universidad Johns Hopkins el primer laboratorio de psicología. Después
se crea en Roma, en la Universidad de Milán, creo que es, no, en la Universidad de La Sapienza, perdón, en Roma, el primer laboratorio de psicología, y después se van creando en la Sorbona, en Toronto. Después hay un trabajo muy importante que se hace en Francia en torno a la psicología experimental, con algunos discípulos de Charcot y de Ribot. Ribot es un autor que ustedes después lo van a ver, que tienen un peso muy importante en lo que es el desarrollo de la psicología francesa. Durante el siglo XIX Francia tiene un peso muy importante también en el desarrollo de la psicología y bueno, efectivamente, tanto en la Sorbona como en la Salpêtrière se van a armar laboratorios de psicología y después se van a ir replicando en distintos lugares del mundo y aquí en la Argentina Horacio Piñero va a armar formalmente el primer laboratorio en lo que era el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1898. Este Horacio Piñero, con ese laboratorio, unos años después, se va a trasladar a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el Colegio Nacional es de la Universidad de Buenos Aires, pero se va a trasladar a la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Pero, en principio, su enseñanza se va a inscribir en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Recuerden ustedes, cuando empezamos nuestras clases, vimos que la enseñanza de la psicología, ¿dónde empezaba? En el Colegio de la Unión del Sur, que es lo que después va a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, en lo que eran los estudios preparatorios de la universidad, en donde estaba la FINUR, estaba Fernández de Agüero, estaba Diego Alcorta, y bueno, en 1898 el que va a estar y va a inscribir la enseñanza bajo el marco experimental va a ser Horacio Piñero, figura de la cual después nos vamos a ocupar un poco más. Bien, otra cuestión que me parece que es importante tener en cuenta como contexto en relación a lo que es el desarrollo de la psicología experimental es los congresos internacionales de psicología, que esta es otra de las instancias que logran legitimar la práctica y la investigación de la psicología. Los congresos que se empiezan a realizar de manera internacional, y el primero de ellos es hacia 1889, bajo la presidencia de Charcot, en París, muy promocionado por Ribot, que es alguien que se ocupa de diseminar, digamos, la ciencia psicológica en toda Europa, y es alguien que tiene discípulos que aquí en Argentina van a tener peso. Bueno, después van a aparecer el Congreso de Londres, el Congreso de Múnich, nuevamente después el Congreso de París y el Congreso de Roma. Este Congreso de Roma, que se va a dar en 1905, que va a ser el quinto Congreso Internacional de Psicología, va a tener representantes argentinos, va a tener un representante ilustre de Argentina, del cual también después nos vamos a ocupar, que es José Ingenieros. José Ingenieros, que va a llevar planteos y polémicas muy interesantes en el seno del Congreso Internacional de 1905. Profe, Bueno, dijo que los congresos legitimaron a la psicología como ciencia. no te entendí nada de lo que dijiste. Dijo que los congresos son los que legitimaron a la psicología como ciencia. Efectivamente, lo que digo es que hay distintas instancias de legitimación del campo de la psicología como una disciplina independiente, como una disciplina científica. Uno de ellos tiene que ver con los laboratorios que empiezan a establecerse en las distintas universidades del mundo. El otro de ellos es la aparición de los congresos científicos. Los congresos científicos dan lugar, dan soporte y dan legitimidad a este campo de saber que es la psicología. ¿Se entiende? Y sí, porque para que haya un congreso tiene que haber gente que trabaje sobre eso. Exactamente, y al mismo tiempo los congresos potencian el intercambio y el trabajo
entre aquellos que participan, ¿no? Que de algún modo lo que hacen es, bueno, no solamente diseminar el saber, sino multiplicarlo, ¿sí? Y enriquecerlo. Bueno, hay otro factor que me parece interesante en nuestro país, algunas cuestiones que me parecía interesante marcar como acontecimientos instituyentes que hacen a la legitimación de la psicología experimental en la Argentina. Antes que Piñero armara su laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ya un autor que se llamaba Víctor Mercante hace una investigación experimental en San Juan, armando un laboratorio de psicología experimental para estudiar todo lo que tiene que ver con los tiempos de atención en los escolares, ¿sí? Eso lo arma siguiendo los lineamientos de Wundt para lo que es el estudio de los tiempos de atención. Esto va a ser un antecedente que después se va a retomar unos años más adelante y que va a servir incluso para establecer, bueno, el tiempo que tiene que tener el escolar en clase, los recreos, cuándo tiene que ir un recreo, si los niños más pequeños pueden estar tanto tiempo como un adolescente, estando en la clase, si los estudiantes universitarios se bancan 4 horas seguidas adelante del Zoom, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es las que estudiaba este señor en San Juan. Al mismo tiempo, un poco después, aparece en la universidad, mejor dicho, en el Colegio Nacional en La Plata, la enseñanza de la psicología experimental, por un lado, por José Matienzo, y por otro lado, al mismo tiempo, Carlos Rodríguez Echard empieza a enseñar psicología experimental antes de que apareciera Horacio Piñero con su laboratorio de psicología experimental. Es decir, de algún modo le presta o le arma el terreno para la inclusión de la psicología experimental. Bueno, y hay otro punto importante que tiene que ver con este movimiento en donde Joaquín B. González, que era el ministro de Instrucción Pública, lo que hoy sería ministro de Educación, le propone a Piñero, que era alguien que se había ido a formar a Francia, la cátedra de psicología del Colegio Nacional de Buenos Aires, y él le pide a cambio armar el laboratorio. Y luego el propio Piñero, un poco después, va a dar un curso libre, o sea, por fuera de lo curricular, a filosofía y letras, que tiene tanto éxito que luego queda el propio Piñero a cargo de la cátedra que se había armado en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, esto lo vimos, así que lo vamos a seguir por pasar por adelante. Me interesa marcarles un poco, digamos, cierta cronología de lo que es las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras y de quiénes son aquellos que van a estar a cargo de esas cátedras. En primer lugar, hay un solo curso cuando se crea la Facultad de Filosofía y Letras y se establece en el plan de estudio un curso anual de psicología. Ese curso, que primero se llama filosofía, pero con contenido de psicología, y luego va a tener directamente el nombre de psicología, va a estar a cargo, como les había dicho antes, de Rodolfo Rivarola, que hasta el día de hoy ustedes sabían que era un pasaje en el microcentro porteño, ahora empieza a tener cuerpo. ¿Sí? Rodolfo Rivarola, que además fue un gran jurista argentino, que participó de la reforma penal del siglo XIX,
y la primera reforma penal del siglo XX, es el que queda a cargo de ese curso. Inmediatamente se va a designar a Antonio de Lepiane, que también es otro jurista, no es simplemente una autopista. De Lepiane va a ser el suplente de Rodolfo Rivarola y es el que lo va a reemplazar durante todo un año cuando se ausente. El profesor suplente es una figura que existía en aquel momento en la Universidad de Buenos Aires, como hoy existe el profesor adjunto, y que al no estar el profesor titular, el profesor suplente o el adjunto es el que se queda a cargo. Como acá está Lucía y se queda el profesor adjunto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese momento funcionaba de esa manera, se lo llamaba profesor suplente, hasta que se modifica el estatuto universitario. Y José Nicolás Matienzo, que era otro especialista en Derecho también, es el que también va a ser designado como profesor suplente y va a dictar el curso de 1901. Hay aquí una cuestión interesante que tiene que ver con lo que les mencionaba antes. Estos tres autores que están acá son abogados. Y dentro de lo que es nuestro imaginario, cuando uno dice, bueno, se crea la Facultad de Filosofía y Letras, se empieza a enseñar psicología. Bueno, ¿quién va a enseñar psicología? Bueno, si recién se crea la Facultad de Filosofía y Letras, no puede haber filósofos, porque recién se crea, salvo que los traiga del extranjero. Con lo cual, casi el sentido común diría, bueno, un psiquiatra, ¿no? Podría enseñar psicología. No, abogados. Abogados. A mí cuando me encontré con esta realidad me llamó mucho la atención y después de mucho investigar, estudiar y leer, abroché efectivamente esta comunidad, digamos, de intereses que hay entre el campo del derecho, la psicología y la criminología, que hacen que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX los especialistas en derechos estén tan interesados en el campo de la psicología. Porque es una disciplina que en este momento tiene una fundamentación experimental y científica y permite dar un fundamento científico al comportamiento, con lo cual permite entender de otra manera el comportamiento delictivo o el comportamiento anómalo, es decir, fuera de la ley, fuera de la norma. ¿Sí? Y esto es algo que fascinó a los especialistas en derecho en aquel momento, y hoy también, les diría. ¿Sí? Entonces, este es un punto interesante de la historia de la enseñanza de la psicología, ya que inaugura formalmente en filosofía y letras la enseñanza de la psicología este grupo de especialistas en derecho. Luego, ya hacia 1901, como les decía, Piñero va a dar este curso libre, es decir, no es obligatorio, no forma parte de la currícula, pero va a impactar tanto en el estudiantado y por otro lado, Horacio Piñero va a tener un aval político para tener una continuidad en la enseñanza y esto va a hacer que hacia 1902 se nombre a Piñero como profesor suplente y ya quede a cargo de este curso hasta el día de su muerte hacia 1918, 1919, ahora lo vamos a ver. Pero él queda a cargo de este curso. Unos años después, José Ingenieros va a aparecer también en escena y va a ser nombrado suplente de Piñero. Tiene tanto auge la psicología experimental, después vamos a ver también algunas cuestiones que hacen a ese momento social, político y cultural de la Argentina, porque en definitiva esto tiene que ver con cierto contexto del positivismo cientificista del momento,
que va a avalar o impulsar, incluso hasta desde lo político, que la enseñanza sea científica, a tal punto que el ministro de Instrucción Pública, Joaquín B. González, saca un decreto planteando que la enseñanza de la psicología, en lo posible, en las escuelas secundarias, tiene que ser bajo la modalidad de la psicología experimental, con lo cual, de algún modo, la psicología experimental se convierte en la psicología oficial en ese momento. Otro referente importante que aparece de la psicología, que después va a tener un peso muy importante durante todo este tiempo, va a ser Francisco de Veiga, alguien muy emparentado tanto con Piñero como con ingenieros, fundamentalmente con ingenieros. Y en ese año, entre 1905 y 1906, eso después lo vamos a retomar, pero para que ustedes tengan una idea de la secuencia, yo les había dicho que había habido en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires muchas tensiones en lo que tenía que ver con esta sujeción de la universidad por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual hubo bastantes movimientos estudiantiles y también de profesores hacia fines del siglo XIX y a comienzos, 1901, 1902, 1903, 1904. Incluso durante un año estuvo cerrada, durante todo un año, la Facultad de Medicina. Esto forzó a aceptar una reforma del Estatuto Universitario. Esa reforma del Estatuto Universitario incluía a los profesores dentro de lo que eran los consejos directivos de las facultades y el Consejo Superior también. A partir de esa modificación, se lleva adelante también una reforma de los planes de estudio. Dentro de esa reforma, lo que va a ocurrir es que se va a crear un segundo curso de psicología. Ese segundo curso de psicología va a empezar a funcionar en 1907. Ese segundo curso no es, como les decía antes, cátedra A, cátedra B. Un primer año de psicología y después un segundo año. ¿Por qué se crea ese segundo curso? El primer curso que dictaba Piñero era de psicología experimental y clínica. Y la enseñanza de Piñero, y en parte en eso radicaba el éxito de Piñero, en lo que tiene que ver con la gran aceptación que había tenido por parte del estudiantado, es que era fundamentalmente práctico. Los estudiantes trabajaban con Piñero en el laboratorio. La enseñanza de Piñero era prácticamente empírica en el laboratorio. Piñero les enseñaba a medir la inteligencia, los tiempos de reacción, los tiempos de atención, el armado de aparatos, se testeaba y había una gran cantidad de enseñanza práctica, investigativa también, con algunos elementos de teoría. Con lo cual se plantea la problemática o la necesidad de, sobre todo a la luz de los desarrollos teóricos de la psicología y del crecimiento a nivel mundial de la psicología, de que haya una materia que presente un panorama de las distintas teorías psicológicas. Es decir, un fundamento teórico de la psicología, además de la experiencia práctica que proporcionaba Piñero. Este segundo curso estaba destinado a presentar la fundamentación teórica de la psicología, que no estaba en el primer curso. Para esto se contrata a un científico alemán, que era Felix Krueger. No Freddy, Felix Krueger, ¿sí? Felix Krueger había sido discípulo de Wundt y había hecho su doctorado con un autor que ustedes van a ver después, que se llama Wilhelm Dilthey, y venía de Alemania, de Leipzig, y de hecho cuando se muere Wundt, el que va a sustituir a cargo del laboratorio a Wundt en Leipzig, en Alemania,
es Félix Krueger. Con lo cual, ¿por qué les cuento esto? Más allá de que nos permite entender, digamos, la figura de Félix Krueger, sino que es importante tener en cuenta que en ese momento había habido una importante inversión en lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciencia en nuestro país, pero también buscar aquellos referentes más formados en el mundo para que puedan llevar adelante su enseñanza y la investigación científica en nuestro país. Bueno, Félix Krueger toma a su cargo este curso, pero solamente está a cargo 2 años del curso. Esto tiene que ver con las diferencias que había con el cuerpo de profesores que estaban en aquel momento, porque Félix Krueger traía algunas ideas que eran críticas al positivismo, sobre todo las ideas que provenían de Dilthey, por ejemplo, en donde algunas cuestiones eran que cuestionaban al positivismo y también lo que podríamos llamar la psicología analítica, introspeccionista, que circulaba en el laboratorio de psicología experimental. Según cuentan algunos historiadores, Félix Krueger renuncia porque la universidad y el medio nacional estaba plagado de un positivismo fundamentalista que él, digamos, con el cual él tenía una posición crítica y se vuelve a Alemania. Con lo cual, a partir de allí, ese segundo curso que estaba a cargo de Félix Krueger, después va a quedar a cargo de José Ingenieros, ¿sí? Con lo cual, y acá me parece interesante hacer una observación. En el primer curso teníamos a Piñero y en el segundo curso a Ingenieros, ambos positivistas. Esto marca, digamos, un dominio del paradigma positivista en el marco de la psicología, independientemente de que no son completamente homologables Piñero e Ingenieros, ¿sí? Porque Piñero se dedica a la psicología experimental, igualmente ya vamos a ver que no es exactamente, si bien lleva adelante, digamos, el mismo trabajo que hacía Wundt, pero tenía un agregado que hacía que no fuera exactamente igual a Wundt, ¿sí? Con lo cual allí había diferencias. Y por el otro lado, el planteo de José Ingenieros también tenía sus objeciones respecto de la psicología experimental. Sin embargo, ambas miradas, ambas posturas estaban encuadrados dentro de lo que era un paradigma positivista y biologicista, porque situaba al sujeto efectivamente desde la fundamentación psicofisiológica. Eso se mantiene durante muchísimos años. En el caso del primer curso, se mantiene hasta que fallece Piñero. Y quien va a suceder a Piñero es otro referente muy importante, pero ya en un momento muy diferente. Primero, porque es después de 1919. Es después de la reforma universitaria. Y es después de que en la Argentina desembarcan otras ideas europeas que son críticas al positivismo. Y allí va a aparecer Enrique Mouchet, que va a estar a cargo de la cátedra de Piñero, del curso de Piñero, desde 1919 hasta 1943. Durante muchos años, Mouchet va a llevar adelante la enseñanza de este primer curso que sigue siendo de psicología experimental y psicofisiológica, pero con la introducción de otros autores y de otras miradas. Por ejemplo, Mouchet va a introducir algunos autores franceses como Bergson, por ejemplo, o incluso a Freud. Va a ser uno de los primeros que va a través de uno de sus suplentes, que se llamaba Beltrán, a incluir algunas ideas de Freud dentro de su curso. Por otro lado, la otra cátedra, la cátedra que le queda a Ingenieros, que como les había dicho, era eminentemente teórica, esa cátedra en distintos momentos
ingeniero se va a ir, va a tener problemas políticos, no solamente con, no en principio con la Universidad de Buenos Aires, sino directamente con el presidente de la Nación, con el cual se llevaba medio a las patadas. Entonces se va, después vuelve, hay ahí una serie de cuestiones. Con el presidente de la Nación fundamentalmente porque seguía en manos del presidente de la Nación la designación de quienes eran titulares de las cátedras y quién era designado profesor, ¿sí? Bueno, esa cátedra va a tener distintos autores que van y vienen hasta que hacia 1922 va a quedar a cargo de alguien que había sido discípulo de Horacio Piñero, que se llama Coriolano Alberini, y que también va a quedar a cargo de ese curso hasta 1943, con la particularidad de que Alberini era discípulo de Piñero, pero era totalmente contrario a la visión de Piñero. Encontramos aquí a uno de los primeros egresados de filosofía y que va a ser crítico estrictamente del positivismo. Es más, va a ser uno de los principales representantes de lo que vamos a llamar el antipositivismo. Bien, entonces, este es más o menos el panorama hasta mediados del siglo XX que tienen estos dos cursos de psicología. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque estos dos cursos son la inscripción académica y también alrededor de estos cursos va a emerger el Instituto de Psicología que va a inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras y que va a ser como el núcleo académico y científico de la psicología en la primera mitad del siglo XX. Alrededor de este núcleo académico y científico es donde van a emerger las primeras figuras importantes de la psicología académica en nuestro país. Y van a ser el antecedente de lo que después va a ser la carrera de psicología cuando se cree en la segunda mitad del siglo XX. Que no en vano esa carrera de psicología después va a tener sede en la Facultad de Filosofía y Letras. Y la gran mayoría de los docentes, profesores de psicología van a ser filósofos. ¿Sí? Como muchos, digamos, de los autores que después pervivieron durante bastantes décadas en la enseñanza de la psicología, incluso hasta creada nuestra facultad. Pero esto nos permite entender esta línea, digamos, que desemboca en la creación hacia 1957 de la carrera de psicología que va a tener en filosofía y letras su asentamiento. Hay otra cuestión que también me parece muy importante tener presente y que la vamos a revisar y la vamos a trabajar un poco más. Y es que, como les decía antes, hay en este primer momento, cuando se crea los cursos de psicología, un paradigma fundamental de esa psicología que está alrededor de la psicología experimental, pero algo que, digamos, desborda la psicología experimental, que es el paradigma positivista, ¿sí? Es decir, hay una psicología que tiene, digamos, su raíz en el positivismo y que tiene una mirada biologicista y que tiene, de algún modo, una idea de la psicología como una rama, como una disciplina que depende de las ciencias biológicas. La conceptualización antipositivista va a traer, digamos, una mirada que va a ir al otro extremo. Todo lo contrario, que va a plantear que la psicología es una ciencia del espíritu, no una ciencia natural, sino una ciencia del espíritu. Esto, después lo vamos a ver, muy influido por algunos autores que van a estar representados aquí por Coriolano Alberini y por otro filósofo argentino muy reconocido que se llamó Alejandro Korn, ¿sí?
Korn y Alberini van a ser los representantes del antipositivismo y van a plantear que efectivamente la psicología es una ciencia del espíritu y no una ciencia natural. En ese sentido, digamos, va a haber como una especie de oposicionismo, ¿no? De péndulo, de extremos, ¿no? En donde o la psicología es una psicología biológica o la psicología es una psicología filosófica. Hay un escritor, un literato argentino que se llamó Macedonio Fernández, que conocía bastante de este territorio, y él decía, un poco risueñamente, que él había leído un poco de la psicología filosófica y había leído un poco de la psicología biológica, pero que todavía estaba esperando que surja la psicología psicológica, ¿no? Y bueno, esta es una cuestión muy interesante que la marca en su texto de los 3 momentos de la psicología en la Argentina, García de Honrubia, que dice que en esta puja que se da entre si se trata de una ciencia natural o se trata de una ciencia del espíritu, se produce lo que él va a llamar un vacío psicológico. Vacío psicológico que después va a ser ocupado por otras doctrinas. Dentro de ellas, el propio psicoanálisis cuando desembarque aquí en la Argentina después de los años 30. Pero bueno, esto es otra historia que la veremos un poco después. Bien, 2 o 3 cosas para situar como cierre de hoy, ya que hablamos del positivismo, ¿sí? Una cuestión importante a tener presente es que el positivismo emerge a comienzos del siglo XIX, pero tiene un auge fundamental en la segunda mitad del siglo XIX y plantea que el único conocimiento válido es el conocimiento científico y que apunta a la validación objetiva, empírica, a partir de los hechos, de la constatación de los hechos, de cualquier postulado científico. Otra cuestión interesante y que después vamos a ver que esto tiene una cantidad de alcances que lo vamos a poder articular, y es que el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos a partir de leyes generales y universales, ¿sí? Esta idea de la explicación causal de los fenómenos, nosotros la vamos a encontrar plasmada, por ejemplo, en el conductismo, cuando el conductismo trata de explicar la conducta a partir del estímulo que explica la respuesta, ¿sí? Hay allí un intento de explicación causal de los fenómenos a partir de la observación y de la constatación empírica experimental. Ese modelo es el que va a estar presente en la idea de una psicología como ciencia natural, pero que nosotros lo vamos a ver reflejado en distintas producciones psicológicas, no solamente en Watson, sino que también lo vamos a ver en Boone, lo vamos a ver en muchos otros autores que apuntan a digamos, paradigma positivista. Allí ven en la pantalla una cantidad de autores que forman parte del ideario positivista en la Argentina, en los cuales tenemos desde Ramos Mejía, pasando por Carlos Octavio Bunge, Víctor Mercante, que lo habíamos mencionado anteriormente, ingenieros, Piñero, Antonio de Lepiane, etcétera, etcétera. La cuestión que me parece importante marcar es que el paradigma positivista dominó no solamente el terreno científico, sino el ámbito social, político y cultural, ¿sí? Porque nos daba en aquel momento una cosmovisión fundada en la ciencia. Esto también muy ligado al refuerzo que obtiene el positivismo a partir de la
fuerte pregnancia que tiene el evolucionismo biologicista después de Darwin en la segunda mitad del siglo XIX, donde las ciencias naturales toman muchos de los preceptos de Darwin en cuanto a las ideas de evolución, de selección natural, de adaptación, de selección y supervivencia al más apto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual aparece una idea de progreso y de evolución incesante, ¿no? La idea de un ordenamiento social conforme a estos parámetros de algún modo fascina y subyuga a las élites dominantes hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a tal punto que, por ejemplo, ustedes pueden encontrar digamos, esta máxima de orden y progreso calcada en la bandera de Brasil, por ejemplo. Es decir, que en toda la Hispanoamérica o Latinoamérica, vamos a ver que el paradigma dominante entre 1880 y 1920 es el positivismo y que ofrece además soluciones a los problemas prácticos, ¿sí?, que tiene la sociedad. Bueno, algunas de estas cuestiones las vamos a ver a partir de la vez que viene. Hoy vamos a dejar acá para que puedan tener, aunque sea un respiro, y puedan tener la posibilidad de ir a calentarse un cafecito, hacerse un mate, ir al baño, salir por la ventana y gritar ¡socorro! Antes de entrar a la próxima actividad que tienen con su docente de prácticos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Sí, yo ¿Alguna una inquietud? chiquitita. Profesor, Yo me preguntaba, en esta época y en este contexto y en el desarrollo del laboratorio de Piñeiro, la Facultad de Medicina, ¿qué decía? ¿En qué sentido? Digo, no se metía para nada, no emitía opinión acerca del laboratorio de Piñeiro, lo apoyaba, era contrario, se desligaba de las cuestiones psicológicas, digo, como agentes de la salud, que no decían, no emitían juicio. Sí, pero lo vamos a ver un poco a la vez que viene. No es que había una confrontación entre medicina y Facultad de Filosofía y Letras. Les puedo adelantar algo, ¿sí? Piñero era médico, al igual que ingenieros, era médico y psiquiatra, ¿sí? Y Piñero era un médico que fue a hacer su formación a Francia y estuvo en la Sorbona y fue jefe del Instituto Pasteur, aprendió fisiología en Francia. Y cuando Claro, llega justamente aquí... por eso pensaba, digo, la facultad, ¿qué hacía con él? O sea, lo apoyaba, era contrario, lo ignoraba, como, Es bueno, que haz lo que quieras. Piñero tenía un lugar en medicina también, pero fundamentalmente tenía su lugar en filosofía y letras, porque en medicina había otro referente que también era suplente de Piñero, que era José de Veiga. Es decir, era un club de amigos, compañeros, no era un problema en ese momento, porque los que estaban en medicina acompañaban lo que se desarrollaba en filosofía y letras, ¿sí? Pero me parece que vamos a tener una mayor claridad cuando lo podamos ver un poco más desplegado pasado mañana. ¿Mm? Profesor, Sí, disculpe, quería hacerle una pregunta en relación a Descartes, que me había quedado pendiente, el retorno de que Descartes. no sé si logré comprender. Descartes, digamos que en el método que él emplea, realiza o sea, para llevar a cabo el método, tiene un escepticismo radical, ¿no? Como que duda de todo para poder, digamos, acercarse a la verdad, porque en ese momento, digamos que todo estaba dominado por ¿cómo había dicho usted? Que no recuerdo. O sea, estaba todo dominado por la iglesia. Era como que, según la iglesia, las verdades eran ciertas cosas y por eso, por ejemplo, cuando se preguntaban ciertas cosas, dependiendo de a quién se las preguntara, se llegaban a diferentes conclusiones. Y él por eso, digamos... Ordenemos un poco eso. En primer lugar, no diría que Descartes era un escéptico.
De ninguna manera. Dentro de lo El que es el método, campo ¿no? de la filosofía, dentro de lo que es el campo de la filosofía, un escéptico se lo puede nombrar a Hume, que lo vamos a ver la vez que viene, ¿sí? Pero Descartes no era un escéptico, de ninguna manera. Lo que sí, dentro del método está la duda. Duda que se Claro, da a eso me llamar duda refiero. hiperbólica, duda metódica, que forma parte de su método. Ahora bien, esta duda está con el objetivo de encontrar una certeza. El objetivo que tiene esta duda es justamente anclar el pensamiento a algo firme, a algo cierto, a algo indubitable. ¿Sí? Este es el propósito de Descartes. Cuando vos situás, digamos, el paradigma dominante en la época de Descartes, es decir, el paradigma medieval de la escolástica, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que se dio a llamar el principio de autoridad. Es decir, la validación del conocimiento, la legitimación del saber, viene dado por el principio de autoridad. Lo que Descartes abre es al método científico. Esto implica una diferencia con el principio de autoridad, porque el principio de autoridad da lugar a que hay alguien que tiene el saber y el otro debe someterse a ese otro amo del saber, que es la autoritas, que autoriza como legítimo ese conocimiento. Acá, la autorización del conocimiento, ¿de dónde viene? Del método. Porque todos somos seres de razón. Y todos podemos llegar a buen camino en el acceso a la verdad. Pero para ello tenemos que conducir ordenadamente y por el buen camino nuestros pensamientos. Esto es metódicamente, por el método. Lo que va a validar no va a ser una figura de autoridad. Quien va a legitimar el saber va a ser el método. Y esto es totalmente subversivo para la época. Y esto es lo que introduce Descartes y lo que marca la ciencia moderna. Claro, lo central sería como que Descartes ya plantea que una cosa es el método científico y otra cosa es las creencias religiosas, digamos, o lo que se puede pensar desde el lado de la religión. Como que dice, Digamos bueno, que una cosa es... una cosa es el método, digamos, como que él valida todo en base a su método y después lo demás queda como por afuera, digamos. Una cosa es el camino de la fe y otra cosa es el camino de la ciencia. Una cosa es el camino de la revelación y la verdad por la fe y otra cosa es la práctica de la investigación científica. Esto es lo que se genera a partir de Descartes. Claro. O sea, a mí me queda más claro. Te hago No había terminado de entender. Te hago una última pregunta rápida. Sí. Con respecto a que Descartes no era escéptico, se refiere a que el escéptico no cree en la existencia de una verdad o que el humano no la puede conocer y Descartes, bueno, sí, llega a determinadas verdades, digamos. Esa sería la diferencia de por qué no es escéptico, ¿no? Sí, pero tengan en cuenta que además Descartes era un hombre de fe, ¿sí? O sea, no es que, ¿cómo decirlo? Descartes descreía de Dios. Al contrario, fíjense que hasta incluso necesitó incluirlo dentro de su sistema de pensamiento, dentro de su método y su lógica. Exacto, sí. Creo que se confunde mucho por el posicionamiento que dio y las opiniones, lo que formuló, se confunde mucho, capaz que disentía bastante de la religión, pero no en sí de Dios. O sea, era como que por ahí tenía ciertas opiniones distintas con respecto a la iglesia en ese momento, pero no en relación a Dios. Como que Sí, creo que se digamos, confunde mucho eso. pongámoslo de esta manera, Descartes de algún modo pone en jaque lo que es el saber establecido, y ese saber establecido estaba validado por una comunidad que efectivamente se sostenía por el principio de autoridad que tenía un fundamento religioso.
Y Descartes lo que encontraba es que no había una verdad para cada cosa. Y él entendía, y esta era su certeza, que solamente puede haber una verdad para cada cosa, no distintas verdades para cada cosa. Y entonces necesitaba un método que lo condujera a la verdad. Y ahí separa el camino de la razón metódica, científica, del camino de la fe. Perfecto. Muchas gracias, profe. Chicos, la seguimos pasado mañana. Bueno, mucha suerte, un abrazo grande. Chao, Gracias, gracias. profe. Bueno, profe, muchas gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profesor, muchas gracias. Luego, gracias.